Muy buenos días a todos los que estén viendo el video. Mi nombre es Cristian Conori. El día de hoy vamos a hablar de los músculos de la región posterior del cuello. Los músculos de la región posterior del cuello, también son llamados músculos de la nuca, se van a disponer en 4 planos que de superficial a profundo van a ser un plano superficial, un plano espléneo y elevador de la escápula, un plano muscular del semiespinoso y longísimo de la cabeza y un plano profundo. El plano superficial está compuesto por un solo músculo que es el trapecio. El segundo plano muscular, que es el plano muscular del esplenio elevador de la escápula, está compuesto por 2 músculos o 3 músculos. El músculo esplenio, que tiene un origen en común y que a lo largo, cuando va dirigiéndose en un esplenio de la cabeza y en un esplenio del cuello. Y el otro músculo que es el elevador de la escápula. El tercer plano muscular que comprende a 4 músculos, que sería el semiespinoso de la cabeza, longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello y el ileocostal del cuello. El último plano profundo encontramos 6 músculos, que son 2 rectos posteriores, uno mayor y uno menor de la cabeza, 2 oblicuos, uno superior y uno inferior de la cabeza, un músculo multífido y un músculo interespinoso del cuello. A continuación vamos a ver un video donde se muestra la disección de las... Esta es una vista posterior de la región de la nuca. Y en la parte derecha, la región de la nuca está delimitada por sobre la protuberancia occipital interna y la línea nucal superior, así como la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, por el acromion y por el lateral de la clavícula. Hacia laterales se expande hasta el borde anterior del músculo trapecio. El primer músculo lo primero que observamos en una disección es la piel y el tejido celular subcutáneo que una vez en esta muestra ya están retiradas. El primer plano muscular de la nuca está formado por este músculo, el trapecio. El trapecio se va a insertar en el tercio medial de la línea nucal superior a lo largo del ligamento nucal y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Todo este músculo es el trapecio con sus inserciones más superiores en la región de la nuca, aquí en el lado derecho. Una vez que se destapa el trapecio o se desplaza el trapecio, vamos a encontrar un segundo plano muscular compuesto por 2 o 3 músculos, que son los músculos espléneos y elevador de la escápula. El primer músculo es el espléneo, es este músculo que está tocando, va de superior hacia lateralmente, se inserta en el borde inferior del ligamento nucal y de ahí van sus fibras hacia superior y lateralmente. Este es el esplenio de la cabeza que se va a dirigir, va a ser mucho más voluminoso y se va a dirigir hacia lateral, y otro más lateral que es el esplenio del cuello. El tercer músculo que se encuentra es el elevador de la escápula. La escápula se inserta en el ángulo superomedial de la escápula y sus fibras musculares se dirigen hacia superior y medial y terminan en las apófisis transversas de las primeras 5 vértebras cervicales. Va a descender el hombro y
está inervado por el nervio dorsal escapular. Esta es una nueva nuca para ver las partes más profundas. Esto es superior, esto es derecho, esto es izquierdo y esto es inferior. Se retira la piel y el trapecio. Se retira el trapecio y lo primero que se ve es este músculo que es el esplenio de la cabeza. Su dirección, una dirección oblicua y se inserta en dos tercios laterales de la línea nucal superior. Aquí se ve el semiespinoso de la cabeza. Se inserta en las apófisis transversas desde las cuartas vértebras cervical hasta la quinta vértebra torácica y también en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, y de ahí sus haces ascienden y se insertan en el cráneo entre la línea nucal inferior. Ahí está el músculo. Además vamos a encontrar otros dos músculos, que es el longísimo de la cabeza y longísimo del cuello. El longísimo de la cabeza va de la apófisis transversa desde la cuarta hasta la séptima vértebra cervical y de ahí se dirige hacia la apófisis mastoides. Es que el longísimo del cuello va a ir desde la apófisis transversa de la primera 5 o 4 vértebras torácicas hasta las apófisis espinosas de la séptima hasta la tercera a séptima vértebra cervical. Además se puede ver esta arteria occipitalia, la arteria occipital. Llega desde lateral hasta medial superior a estos músculos. Pasando al cuarto plano, que serían unos planos mucho más profundos, músculos más profundos. Primero es el músculo recto posterior de la cabeza. Este es el recto posterior mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis y se dirige hacia el tercio medio de la línea nucal inferior. Luego tenemos a este tercer músculo, que es el oblicuo superior de la cabeza o oblicuo mayor posterior de la cabeza, que se inserta en el tercio de la línea nucal superior, tercio lateral, hasta la apófisis transversa. Por último, este músculo, que es el oblicuo inferior de la cabeza, o oblicuo mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. A esta región se va a encontrar un triángulo, que es el triángulo suboccipital o triángulo de Tayux. Este triángulo está dominado superomedialmente por este músculo, que es el recto mayor de la cabeza. Superolateralmente
por este músculo que es el oblicuo menor oblicuo superior de la cabeza. Inferiormente por este músculo oblicuo inferior de la cabeza. Siempre este triángulo, ya hemos visto las delimitaciones, dos oblicuos y un recto posterior de la cabeza. El contenido de este triángulo suboccipital tenemos al nervio suboccipital, es este nervio que es el nervio suboccipital, contenido del triángulo, el nervio suboccipital. Otro elemento que se ve a través del triángulo es la arteria vertebral. Se ve a través del triángulo suboccipital la arteria vertebral. Y a este nivel, la arteria vertebral se dirige desde el arco posterior del atlas, el surco de la arteria vertebral del atlas se va a dirigir hacia medial y va a entrar al foramen magno en la cabeza. Otro nervio que se puede apreciar es este nervio, que es el nervio occipital mayor o gran occipital o suboccipital de Arnold. Es un ramo posterior del segundo nervio espinal cervical. Pasco mayor de la cabeza. Termina en la piel y en el tegumento esta región, de la piel de esta región. Aquí tenemos otra vez a la nuca y al triángulo. Otra vez vamos a ver al triángulo de los músculos y aquí se puede apreciar al triángulo supramedialmente al recto posterior de la cabeza. Aquí tenemos al oblicuo superior de la cabeza y inferiormente al oblicuo inferior de la cabeza. A través de este triángulo se ve a la arteria vertebral que está siendo agarrada por la pinza. Ahí se ve la arteria vertebral y el arco posterior del atlas. Aquí se puede ver cuando ya se retiró todos los músculos a la arteria vertebral y aquí este hueso que es el arco posterior del atlas en el surco de la arteria vertebral posterior del atlas. Esta otra arteria que se puede ver es el segundo nervio espinal, segundo nervio cervical, con su ganglio. Ahí se está tocando el ramo anterior y un ramo posterior. El ramo posterior va a formar el occipital mayor.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.